Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 406, El dulce sueño de Hipólito. Hipólito finalmente llegó a un acuerdo satisfactorio con Marco. Marco, como líder de una banda de matones, insistió obstinadamente en sus demandas, pero Hipólito logró su objetivo principal: separarse amistosamente de la banda de Marco conservando todos sus dedos. El punto clave que convenció a Marco fue que Hipólito no iba a traicionar, sino que iba a dejar completamente la industria. Sin embargo, no fue fácil comunicárselo a Marco. ¿Qué vas a trabajar, tú, en el palacio? Marco miró a Hipólito con una expresión de incredulidad. Si trabajabas como funcionario del palacio, ganabas un salario anual de unos 15 ducados. 15 ducados era lo que un pequeño jefe de distrito de su organización de contrabando ganaba en una semana. Hipólito, como jefe general de San Carlo, tenía poco menos de 30 pequeños jefes de distrito bajo su mando. Esto significaba que si Hipólito se quedaba con todo el dinero sin darles nada a los jefes de distrito, aritméticamente podía ganar hasta 2.000 ducados al mes. No sé mucho, pero, ¿tenías tanto dinero? Un funcionario del palacio era un puesto puramente honorífico. Por supuesto, considerando el costo de vida en San Carlo, si se vivía frugalmente, 15 ducados eran suficientes para ganarse la vida, pero no para alguien con los hábitos de gasto de Marco o Hipólito. Y las palabras de Marco eran un reproche, como diciendo: te recogí con la nariz rota y viviendo a la intemperie, ¿cómo podrías hacer algo así? Ah, yo, eso. Hipólito tartamudeó. Habló extensamente, de la manera menos explícita posible, sobre cómo su padre había ascendido a un puesto alto y estaba pasando por muchas dificultades, y que él iba a proteger a su padre por pura piedad filial. No debía hablar de que obtendría beneficios si iba allí. ¿Qué pasaría si un tipo como Marco, que había estado en la calle, lo chantajeaba con la carrera del cardenal? Pero todo San Carlos sabía quién era el padre de Hipólito. Era muy difícil convencer a Marco de que iba a ayudar a su padre, el cardenal de San Carlo, el representante de la Santa Sede, una figura de poder entre los poderosos, por pura piedad filial, y por un salario casi nulo. La fama era mala en este sentido. Si su padre no hubiera sido famoso, habría sido sencillo mentir diciendo que su padre había fallecido y que ahora él tenía que cuidar de su madre. Además, Marco era el tipo de persona que se comunicaba en el lenguaje del poder, la sangre y el oro en efectivo. La historia de que Hipólito, sin obtener nada a cambio, rechazaba todo el dinero que le llegaba fácilmente por pura piedad filial para convertirse en funcionario del palacio, no convenció en absoluto a Marco. No podía ser. Sin embargo, Marco reaccionó de una manera inesperada. ¿Qué dices, que te avergüenza hacer este tipo de cosas ante los dioses? Hipólito se encogió. Porque si Marco irrumpía con un tronco ardiendo, diciendo: te avergüenza mi negocio, Hipólito no tendría más remedio que ser golpeado como un perro. Pero la reacción de Marco fue todo lo contrario. Sí, eso puede ser. Si tu padre es un clérigo, hacer este tipo de cosas puede ser vergonzoso ante los dioses, y no ser bien visto por los 7 ángeles que rigen el más allá y la reencarnación. La palabra clave que movió a Marco fue la fe. Aunque soy un tipo que hace este tipo de cosas, siempre recuerdo las palabras de mi madre. Vive de tal manera que puedas enderezar la espalda y ser honesto ante los ángeles. Si se añadía algo más a la fe, era la madre. Marco habló durante mucho tiempo sobre lo buena que era su madre y las enseñanzas que le había dado cuando era niño, y luego le aseguró a Hipólito que lo dejaría ir. Si mi madre todavía estuviera viva, yo habría hecho lo mismo que tú. Vete. Deja la transferencia a tu amigo de abajo. Ven a saludarme antes de terminar. Aunque se separaron de una manera increíblemente amistosa, Marco no se había convertido en el jefe del puerto por nada. En lugar de dejar ir a Hipólito ileso, le quitó hasta la última prenda de ropa interior. Hipólito le entregó a Marco los clientes de Paguac y las fórmulas de mezcla, así como el terreno para el almacén que había comprado con los ingresos que había obtenido. Marco insistió en que, aunque lo había comprado con su dinero personal, era razonable dejarlo en la organización ya que lo había comprado para almacenar tabaco. Después de entregarle todo eso a Marco, a Hipólito no le quedó nada más que unos 100 ducados en su bolsillo. Pero Hipólito no se sentía mal, sorprendentemente. De hecho, se sentía refrescado.
Según la gramática del mundo de los gánsteres, esto significaba que Marco realmente lo iba a dejar ir. Si lo hubiera dejado ir aún más amablemente sin pedir nada, Marco seguramente habría ido a la mansión de Mare en medio de la noche y habría pedido hablar con su padre. El mundo de los gánsteres era así. Me siento libre, ahora, si empiezo como funcionario bajo mi padre y me convierto en el centro de todo tipo de nombramientos. Hipólito imaginó un hermoso escenario en el que entregaba puestos clave en la Santa Sede a personas que él mismo recomendaba, recibiendo 1000 ducados como pago inicial por la solicitud, y el 20% de los ingresos de la diócesis cada vez que esa persona ascendía al siguiente puesto, si la solicitud tenía éxito. Aunque los ingresos en sí mismos podrían disminuir en comparación con lo que hacía ahora, si se acumulaban varios casos, el dinero entraría automáticamente sin necesidad de invertir tiempo de trabajo. El negocio de distribución que hacía ahora implicaba correr de un lado a otro, complacer a los demás, beber alcohol, y no le gustaba en absoluto. Lo que Hipólito pretendía hacer ahora era una forma más avanzada y más malvada de venta de cargos, pero ni siquiera pensó que fuera algo malo. En el mundo de Hipólito, era algo tan natural hacer eso. De todos modos, como no estoy casado, incluso si me dedico a la vida religiosa. Hipólito se sumergió en un dulce sueño. Quería casarse, pero solo para conseguir una gran esposa que le asegurara un título que no tenía. No se había enamorado de ninguna mujer en particular, ni tenía el deseo de vivir con ella. Sería bueno si fuera una gran belleza, pero cualquier mujer eventualmente se cansaría, así que era bueno cambiar a menudo. No tenía ningún deseo de vivir con la misma mujer para siempre. Si podía asegurar el alto puesto que merecía convirtiéndose en clérigo, esa tampoco era una mala opción. Le molestaba un poco que la gente lo viera como alguien que había sido despojado de su título de conde por su hermana y obligado a dedicarse a la vida religiosa, pero él era un hombre práctico. Aunque había obstáculos administrativos como el servicio de acompañamiento, Hipólito pensó que su padre se encargaría de todo. ¿No se convirtió ese Baldassar en sacerdote directamente sin ir de peregrinación o a misiones remotas? ¿Qué tengo yo de menos que Rafael de Baldassar? Hipólito sonrió. Era como verter un barril entero de salmuera de pepinillos cuando la persona que iba a dar el pastel ni siquiera lo estaba pensando. Era dulce y salado, realmente delicioso. Ariadne recibió a su esperada visita. El vizconde Genaroso dijo que fuera aquí. El vizconde Genaroso era la mano derecha de Bianca, quien se encargaba de todos los asuntos prácticos en el ducado de Taranto. Adelante. Sancha, que inmediatamente se dio cuenta de quién era esta visita, la llevó rápidamente al estudio de Ariadne, con cuidado de no llamar la atención de nadie. Ariadne le ofreció una silla a la visita. Siéntese. Esta persona iba a testificar sobre la infidelidad de Lucrecia y el secreto del nacimiento de Hipólito. Pero esta visita era un poco diferente de lo que Ariadne había imaginado. En primer lugar, los datos personales eran diferentes. En su imaginación, el testigo era una anciana, de la edad de la nodriza de Lucrecia. Para conocer a fondo la situación de la época, tenía que ser alguien que hubiera cuidado de Lucrecia de cerca. Ariadne pensó que para conocer todos los detalles, tenía que ser alguien con un alto estatus. Ariadne creía que si Lucrecia no era completamente tonta, habría hablado de estas cosas con alguien de confianza, en lugar de contárselo a una amiga de su edad de forma descuidada, casi como un pasatiempo. Pero la persona que tenía delante era una mujer de unos 40 años, de la misma edad que Lucrecia. ¿Sobreestimé a Lucrecia? Era una hipótesis bastante plausible. Ariadne le hizo varias preguntas a la mujer de mediana edad para disipar sus dudas. ¿Es usted de Taranto? No. ¿Conoció a Lucrecia personalmente? No. Cada vez se alejaba más de la respuesta que Ariadne había imaginado. Su lugar de nacimiento, su origen y la trayectoria de su vida eran todos diferentes. La mujer de mediana edad, observando atentamente la expresión de Ariadne, se presentó torpemente. El nombre de mi madre es Gian Galeazzo. Al escuchar el nombre Gian Galeazzo, la expresión impasible de Ariadne se desmoronó por un instante, para luego volver a su lugar. Ella era la administradora de la granja de Bérgamo que había maltratado a Ariadne cuando era niña. Era un nombre que había olvidado hacía mucho tiempo. Mientras Ariadne mantenía su compostura, la mujer de mediana edad continuó presentándose. Mi nombre es Galeazzo María.
Hice trabajos ocasionales en la casa de Demare, y luego fui elegida para administrar el almacén del norte, así que estuve en el pueblo de Yusu. El pueblo de Yusu era una tierra agrícola directamente bajo la jurisdicción de la Santa Sede, un pueblo adjunto a la diócesis etrusca, más al norte que la granja de Bérgamo. La señora Galeazzo María dijo con una expresión de resentimiento. Lucrecia era bastante cercana a mi madre. Por eso la nombró administradora de la granja. Hasta ese momento Ariadne había estado observando a la mujer desde una perspectiva crítica. Podría ser una estafadora que intentaba sacarle dinero. Y la historia que esta mujer presentaba tampoco le gustaba mucho. Gian Galeazzo. La madre de Galeazzo María no era una de las 5 personas que Ariadne más odiaba, pero sí estaba cómodamente entre las 10 primeras. No había ninguna expectativa de que su hija fuera particularmente moral o amable. Además, Lucrecia tenía un fuerte sentido de la jerarquía y respetaba las posiciones. No era el tipo de persona que le contaría sus pensamientos más íntimos a una plebeya que había sido enviada como administradora de una granja, y no como su sirvienta personal. Ariadne decidió en su interior que si esta mujer decía algo como mi madre escuchó de la señora Lucrecia, la echaría de inmediato. Aunque eran cercanas, Lucrecia no le contó a mi madre todos los detalles de su vida, pero... Oh, un plus. Ahora que lo pensaba, el tratamiento era Lucrecia, no señora Lucrecia. Si hubieran sido realmente cercanas, no la habría matado. Lucrecia envió a alguien a matar a Gian Galeazzo. Temía que el cardenal de Mare se enterara de la malversación de los gastos de manutención de Ariadne. Ariadne, que tenía una parte de responsabilidad en ese incidente, guardó silencio. Pero al menos eran lo suficientemente cercanas como para confiarle esto. La mujer de mediana edad le entregó un cuaderno. Ariadne lo tomó. Era un diario. Parece que Lucrecia se lo confió a mi madre porque sabía que no sabía leer. Dijo que eran recuerdos de su infancia que había traído de su casa, y como la mansión era pequeña y no había donde guardarlos, le pidió a mi madre que los cuidara en la granja. Junto con algunos otros objetos como un vestido que se había encogido y joyas viejas. La no tan inteligente Lucrecia no se dio cuenta de que la excusa que había dado era la peor excusa posible. La gran mansión de Mare no tenía la palabra gran por nada. No había forma de que no hubiera espacio de almacenamiento allí. Cualquiera diría que eran objetos con recuerdos que no debían ser descubiertos por su marido. Gian Galeazzo olió dinero aquí. Tenía la intención de chantajear a Lucrecia cuando necesitara efectivo. Pero Lucrecia fue más rápida en deshacerse de Gian Galeazzo. Después de todo, lo que determina el nivel de un villano es su capacidad de ejecución. Cuando su eminencia el cardenal iba ocasionalmente a Bérgamo, Lucrecia, quizás inquieta, pidió que esto se trasladara a la granja de Yusu. Al escuchar eso, Ariadne recordó cuál era la flor favorita de Lucrecia. La granja de Yusu era una granja que cultivaba bulbos de tulipán. Por eso me dijo que le dijera a Hipólito que buscara la flor favorita de su madre. Debido a que el origen de los tulipanes era el Imperio Moro, el proyecto de cultivar tulipanes en la tierra directamente bajo la jurisdicción de la Santa Sede para obtener ganancias fue cancelado debido a las críticas. Pero este fue uno de los proyectos prioritarios del cardenal en un momento. Espera, ¿mi padre venía a menudo a la granja de Bérgamo? Sin embargo, ella estaba tan absorta en el cuaderno que tenía en la mano que pronto olvidó este pensamiento. ¿Puedo abrirlo? Claro. Además del cuaderno, también había esto. Galeazzo María le entregó una caja de madera de tamaño mediano. Dentro había un vestido de seda de moda antigua con polilla, un ramo de flores muy viejo y descompuesto, y un botón de plata fundida. Eran todos los objetos que Lucrecia le había confiado a Gian Galeazzo. Ariadne colocó la caja frente a ella y comenzó a pasar las páginas del cuaderno. Lorenzo se fue. Prometió que no me llevaría porque podría morir en la guerra, pero que me recogería cuando se estableciera, pero no creo que regrese. Simplemente tuve esa sensación. Ariadne murmuró una exclamación de admiración para sí misma. ¿Oh, su nombre era Lorenzo? Sabía que el hombre no regresaría, su intuición era como la de un fantasma, entonces como ahora. Miro el botón de plata que Lorenzo dejó 20 veces al día y luego lo dejo. Así, escudo de la familia podría desgastarse. Pensé en eso y me enojé. Dijo que si tenía un hijo lo buscaría,
pero que ya había sido desheredado por pelear con su propio padre. Dijo que tampoco aceptaría a su propio hijo. ¿A dónde se supone que debo ir a buscarlo? Ariadne miró dentro de la caja de madera que Galeazzo María le había entregado. Recogió el botón de plata. Tenía grabado el escudo de una serpiente que escupía fuego. Una serpiente que escupe fuego, una serpiente que escupe fuego. El padre Simón intenta constantemente mirarme a los ojos durante la misa. Aunque no lo parezca, mi bisabuelo materno era varón, ¿y yo con un simple sacerdote? Además, si es un clérigo, ¿no significa que debo ser su concubina? Y si fuera guapo, no diría nada, pero con un tipo pequeño que parece una anchoa seca. Me enoja y me avergüenza que un tipo de tan bajo rango se me acerque. Pobre de mí, que me atormenten así, ojalá le cayera un rayo divino al padre Simón. ¡Ay, qué dolor! Ariadne comenzó a considerar si debía mostrarle todo este diario a su padre. ¿No habría una manera de extraer solo la parte donde aparece el padre biológico de Hipólito y mostrársela? Han pasado 2 meses desde que Lorenzo se fue, y sigo sin tener mi periodo. El mes pasado pensé que era solo por la tristeza. Pero si este mes también se salta, no hay excusa. No hay vuelta atrás. Esto es. Los ojos de Ariadne brillaron. El padre Simón me pidió que nos encontráramos bajo el roble del pueblo. Realmente no quiero ir. Ahora también tengo náuseas matutinas. ¿Qué pasa si voy a la casa de la familia de Lorenzo con el botón que dejó y me echan? Si Lorenzo muere, ¿me cuidará esa familia? Simón me dijo que me cuidaría toda la vida. Parecía querer avanzar, pero lo rechacé. Me dio asco que le gustara más por ser pura. No. No. Quiero morir. Realmente era un registro crudo. Ariadne estaba segura. No hay hombre en el mundo que perdone a un hijo de cuco después de leer este diario. Incluso si fuera el próximo papa de la Iglesia de Jesús, que se supone que es la encarnación de la gran compasión. Ese odioso Hipólito, esto es el fin.